Bien, entonces lo primero que quiero conversar con ustedes es el concepto de variables, ¿correcto? Yo no puedo hablar de estadística si es que no defino lo que es una variable. ¿Está bien? Entonces hay que entender qué son las variables, cómo se miden, cuáles son sus escalas, cuáles son sus propiedades. Hay que saber de qué estamos hablando, ¿ya? Entonces, para esto yo primero quiero que quede claro la definición de variable. La definición es importante, ¿ya? Entonces, como les estoy poniendo acá, una variable es toda característica o atributo. Característica o atributo, ¿correcto? De algún objeto, de una persona, de una cosa, de un lugar, de una situación, de cualquier cosa. O sea, quiero que ustedes bajen al nivel más básico del entendimiento lógico. Entonces, nuestra mente, cualquier cosa de la realidad externa, le puede encontrar una característica o un atributo. Nuestra mente está capacitada para encontrar e identificar características y atributos, ¿correcto? Entonces, si esa característica o atributo es susceptible, esta es la palabra clave, susceptible, ¿de qué, profe? De tomar un valor, tener un valor que puede ser numérico o ser clasificado y medido, o sea, tiene que tomar un valor que puede ser numérico o no numérico, y con ese valor puede ser clasificado o medido. Voy a poner esto con otro color porque también es importante. Se clasifica lo que está con un valor no numérico y se mide lo que está con un valor numérico. Entonces, esa cosa que es susceptible de tomar un valor y ese valor ser clasificado o medido se llama variable, ¿correcto? Y obviamente corresponde a una característica o atributo de algo. Entonces yo te voy a poner un ejemplo, ¿ya? Nosotros cuando vemos caminar por la calle gente, personas, nuestro cerebro las reconoce y dice, esta persona es conocida, es desconocida. Esta persona es alta, es baja, es promedio. Es de tez clara, de tez oscura. Es inteligente, no parece tan inteligente. Es agresiva, parece amable. O sea, nuestro cerebro automáticamente cuando ve a otro humano empezamos a categorizar todas sus características o atributos por nuestra mente, que es la que hace el proceso susceptible de asignación de valor, le empezamos a clasificar. Y en menos de milésimas de segundo tu cerebro arma un perfil de la otra persona. Un perfil. Si luego sobre eso tú empiezas a medir numéricamente cuánto mide, el número de palabras que habla por minuto, el tono, si quieres, numérico del color de piel, lo que sea, has llevado esa característica o atributo a una medida numérica. Entonces es algo innato en nuestra mente, es algo humano darle a toda una característica o a toda característica o atributo darle un valor. Es algo innato. Por eso a veces yo escucho mucha gente que se resiste a clasificar las cosas, ¿no? Me dice, pero ¿por qué? ¿Por qué tú dices que fulanito es así y sutanito es asá? ¿Y por qué tú clasificas y categorizas? Yo simplemente, cuando me preguntan eso, les digo, yo simplemente lo que hago es uso mi mente de la forma correcta, ¿correcto? O sea, la mente de una persona está hecha para clasificar las cosas. Yo no le doy un juicio de valor. O sea, yo no clasifico a la gente alta, baja, lo que fuera, o porque habla mucho o poco, por un juicio de valor. No es nada emocional, es netamente cognitivo, ¿ya? ¿Cuándo se vuelve una discriminación? Cuando aquello que es cognitivo lo utilizas, ¿no es cierto?, con términos peyorativos, con términos discriminatorios para ciertas cosas, etc. Entonces, ¿por qué toco este tema? Porque hay mucha gente que tiene la idea absurda de que cree que su mente algún día va a dejar de clasificar las cosas. Es imposible. Salvo que seas Jesucristo, pues, ¿no? O Buda, ¿no? Que has entendido que el mundo es único y no es clasificable. Nosotros los mortales automáticamente clasificamos las cosas según un criterio de valor que es cierto, se nos ha enseñado. O sea, nuestra mente ha sido entrenada, a veces adoctrinada y otras veces educada, dependiendo el término, cuando éramos niños, para clasificar las cosas. Eso es cierto. O sea, hay niños que clasifican
o que hacen mediciones diferentes que otros niños o que otros adultos en función de cómo su mente ha sido entrenada. Cuanto más entrenamos nuestra mente, tenemos más criterios para clasificar. ¿Ya? Eso es inevitable. Entonces, entendido que cualquier cosa puede ser una variable, todo depende cuán susceptible sea de tomar ese valor para categorizarlo, clasificarlo o medirlo. Entonces, el siguiente requisito de una variable es indispensable, es que al menos debe tener 2 o más valores. Eso es inevitable. O sea, yo no puedo tener una variable con un solo valor. Tiene que haber 2. Siempre. Si no, no puedo hacer ninguna comparación. Entonces, el segundo requisito de una variable es que al menos tiene que tener 2 o más valores. Y finalmente terminamos con que los investigadores, la gente de ciencia, para no entrar en conflicto sobre lo que hablamos, hemos quedado que las variables tienen que ser definidas operacionalmente en el proyecto de investigación. O sea, la definición operacional es aquella parte del protocolo, del proyecto, donde se dice qué variable voy a usar, qué naturaleza es, qué escala de medición, cómo lo voy a medir, cuáles son las unidades, cuáles son los instrumentos de medición, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la definición operacional de la variable es la parte donde decimos pública y abiertamente cómo queremos que sea la medición de la variable para que otra persona que lea nuestro artículo esté totalmente en sintonía con nosotros de qué estamos hablando. Por eso, cuando a nosotros nos gusta vivir así, ¿no? Con estas cosas claras, y por ejemplo yo estoy teniendo una discusión con una persona, ¿no? Últimamente los temas políticos son muy calientes, entonces yo siempre digo, defíneme qué cosa es para ti dignidad, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos discusiones políticas, defíneme qué es pueblo, todo el mundo pueblo, el pueblo, dime qué es el pueblo, defíneme el pueblo. Entonces, cuando ya la discusión la empezamos a parametrizar, obviamente la gente se abre, ¿no? Te dicen, no, tú eres un radical, no estás queriendo entender. Bueno, no se puede hablar con la gente que no es lógica. Pero la gente que es lógica nos gusta definir operacionalmente. A ver, ya, vamos a luchar por el pueblo. ¿Qué diablos es el pueblo? Defíneme pueblo. ¿Eres tú? ¿Soy yo? ¿Es la gente de un estrato, de otro estrato? ¿Qué diablos es pueblo? ¿Ya? Vamos a pelear por la dignidad humana. Ya, ¿qué diablos es dignidad? Dime, ¿qué es digno? A, B, C. Entonces, cuando la discusión se vuelve técnica, obviamente salimos de lo político y entramos a lo científico. Por eso es que la ciencia es tan bonita. Por eso nos podemos hablar con un científico ruso, con un científico chino, un científico americano, sin ningún problema ideológico, porque todo está definido operacionalmente. Punto. Crystal clear, como dicen los gringos. ¿Ya? Entonces, esto les pongo en énfasis porque cuando tú investigas, tú tienes que hablar operacionalmente tu variable. Si no, estamos hablando humo. ¿Ya? Muy bien. Siguiente concepto. No vayan a confundir medir con contar. No es lo mismo. Medir es asignar un valor. Contar simplemente es enumerar, sumar una cosa sin asignarle valor. O sea, si yo digo, acá ¿cuántos hombres hay? Estoy contando los hombres. ¿Cuántas mujeres hay? Estoy contando las mujeres. Si acá yo te pregunto, ¿tú eres hombre o mujer? Te estoy midiendo porque te voy a asignar un valor. Hombre o mujer. ¿Correcto? Contar es simplemente un solo valor, cuántas veces se repite. Así que no es lo mismo medir que contar. ¿Correcto? Bacán. Ahora vamos a ver la naturaleza de las variables. Las variables tienen 2 naturalezas. Pueden ser cualitativas o pueden ser cuantitativas. Se dice cualitativa cuando ese atributo no le puedo dar un número. Simplemente lo puedo clasificar en alguna categoría. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo veo una persona de tez clara, una de tez más oscura y una de tez muy oscura, yo no puedo medir eso con un número. Solamente es mi percepción. ¿Correcto? Entonces, para nosotros que vivimos en una cultura, tenemos un estándar de qué cosa es tez clara, tez oscura. Para los que viven en otra cultura, ¿correcto? Más cercana al trópico, más alejada del trópico, tienen otra percepción de lo que es tez clara, tez oscura. Entonces, al final, la definición de la categoría depende mucho, ¿correcto?, de lo que se está midiendo. ¿Entienden? Entonces, las cualitativas son aquellas que no le puedo asignar valor. Y se subdividen
En dicotómicas, porque solo hay dos valores, por ejemplo acá el clásico yin-yang. Yin-yang son dos cosas, no hay más. Noche-día, vivo-muerto, sí-no. Son dos valores. Y esto es muy importante en medicina porque muchas de las variables que estudiamos son dicotómicas. Muerto-vivo, alta, hospitalizado, sano-enfermo, alto-bajo. O sea, es muy importante saber que las cualitativas dicotómicas son de las variables más utilizadas en la medicina. Y las politómicas son las que tienen varios valores, ¿correcto? Acá les he puesto, ¿no? Ahora que estamos con toda la onda, ¿no? de lo oriental, madera, fuego, tierra, metal, agua, ¿no? Todos los elementos chinos, ¿no es cierto? Que clásico que conocemos todos, hay películas sobre esto. Son cualidades, no las puedo cuantificar, son cualidades, ¿ya? Es más, los que están metidos en el Feng Shui saben que madera es una cualidad de estabilidad, de seguridad, ¿no? Fuego es una cualidad de energía y todo el rollo del Feng Shui, ¿no? Bacán, bacán es eso. Entonces, estas son variables politómicas, ¿ya? Porque son varias, pero no hay grados entre ellos, simplemente son varias respecto a alguna categoría, en este caso elementos. ¿Ya? Entonces, cualitativa, dicotómica y politómica. Bien, en cambio, si es que yo puedo medir numéricamente, o sea, si yo puedo medir algo de forma numérica, le puedo poner numeritos, entonces se llama cuantitativa, porque le puedo poner numeritos. Entonces, yo le puedo poner números a la tez de la piel. Ah, su madre, sí podría, pero no, de repente con los tonos del Google, del Corel Draw o del Photoshop podemos ver ya qué tono, ¿no? Pero es más tranca. Sin embargo, yo puedo contar cuántos hijos tienes, ¿no? Puedo contar la hora, el tiempo. Entonces, las cuantitativas simplemente se diferencian de las cualitativas por el instrumento de medición. Si el instrumento te permite contar un número, o medir, perdón, miren, medir, es la palabra correcta, medir un número. Si te permite medir la característica con un número, entonces eso es cuantitativo, ¿ya? Entonces, acá tenemos las discretas, son los números enteros, correcto, naturales enteros. Por ejemplo, ¿cuántos hijos tienes? 1, 2, 3. No puedes decir que tienes hijo y medio, 2 hijos, 3 cuartos. No puedes decir que tienes 4.5 hijos, no. Entonces yo no puedo medir el número de hijos de una persona en forma continua, tiene que ser discreta, porque es una unidad cuántica. En cambio, continua son los números racionales, infinitos valores. Por ejemplo, el tiempo. El tiempo se puede medir en segundos, milisegundos, microsegundos, y se puede pedir en décimas, o sea, con decimales, centesimales, y al final es infinito. La medición del tiempo es infinito, la distancia es infinito, el peso es infinito, y así un montón de variables tienen números infinitos. Infinitos, ¿correcto? Entonces, las variables cuantitativas continuas son aquellas que pueden tomar valores de todos los números reales, ¿correcto? No son cuánticas. Muy bien, nuevamente eso depende del instrumento de medición. Si lo que yo estoy midiendo es el número de hijos de una persona, será discreta. Pero si estoy midiendo la tasa de natalidad de un país, será continua, porque la tasa de natalidad es una fracción que me puede dar infinitos valores. ¿Me entienden? Así que la evolución del tipo de variable por su naturaleza va a depender de la calidad del instrumento que permite tomar ese valor. ¿Entendieron? Si todavía no me están entendiendo, voy a ponerles un ejemplo. La luz del sol. La luz solar. ¿Es una variable? A ver, ¿es una variable la luz? ¿Es una característica o atributo? Claro, es una característica, es algo que mi mente puede detectar. ¿Y es susceptible de darle un valor? Claro, yo puedo decir, puedo clasificar como que hay luz o no hay luz. O puedo clasificar como que hay mucha luz, poca luz, nada de luz. Así que sí puedo, así que lo puedo clasificar. Pero, profe, si yo tengo un instrumento para medir la luz, correcto, por ejemplo, las candelas es la unidad de medida de luz, ¿no? En un fotómetro, pues, ¿no? Algo que mida la luz. Hay instrumentos, pues, para ver luminiscencia. Entonces yo puedo medir también la luz en el número de lúmenes, número de candelas, no lo sé, pues la unidad de medida de la luz sí se puede. Entonces, la luz es una variable. Puede ser cualitativa, claro, yo puedo decir hay luz, no hay luz, dicotómica. Puede ser politómica, hay mucha luz, poca luz, mediana luz. O puede ser cuantitativa, hay tantos lúmenes o tantas candelas de luz.
Al final la luz le he dado todos los valores posibles o toda la naturaleza posible dependiendo de mi instrumento. Así que todo puede ser una variable. Entonces yo siempre les digo, ¿el amor puede ser una variable? Pues claro, profe, es una característica, es un atributo, el amor. Entonces volvámoslo variable, pues el amor, ¿cómo sería cualitativamente? ¿Me ama, no me ama? Listo, dicotómica. ¿Me ama mucho, medio, poquito? Politómica. ¿No? Lo que le preguntas todos los días a tu novio, a tu novia, ¿no es cierto? ¿Cuánto me amas? Ya, pues como no hay un número, te da pues mucho, poco, mediano, ¿no? Ya. Y cuantitativo, ¿se podrá medir el amor? Su madre, Doc, en números el amor, no sé. Quizás en algún momento algún psicólogo por ahí ya está inventando alguna herramienta, un instrumento para medir el amor, pues, ¿no? Con preguntas, con clasificaciones, sabe Dios. Y ya, pues, ahí está, es tu medición numérica de amor. Entonces al final vas a preguntar, ¿y entonces de quién depende que la variable amor se quede en dicotómica o se quede en cuantitativa continua? Va a depender de la comunidad científica que estemos de acuerdo hasta cuál es el grado final que se alcanzó a medir una variable. O sea, quizás hace miles de años la luz solamente era una variable cualitativa. Igual nadie sabía de estos conceptos, ¿no? Porque nadie podía medirlo. Pero ahora la luz es una variable cuantitativa que puede llegar hasta continua. O sea, las variables, la operacionalización de las variables básicamente depende de los instrumentos que haya disponibilidad con la comunidad científica para medirlo. ¿Está bien? Ahora, tú puedes usar el instrumento que te dé la gana, el que te dé la gana. En tu tesis tú eres libre. La diferencia va a estar en que la gente que te califica va a aprobar o no va a aprobar el instrumento que estás usando. Por eso tú tienes que validar tu instrumento de medición. Si no, no te van a hacer caso. ¿Ya? Muy bien.